Desde el origen del Big Bang hasta la posibilidad de vida en exoplanetas distantes, el universo nos presenta enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Cómo surgió todo de la nada? ¿Por qué las constantes cósmicas parecen estar ajustadas con una precisión asombrosa para permitir la vida? Acompáñanos en este viaje para desentrañar los misterios más profundos del cosmos y descubrir nuestro lugar en esta vasta extensión. El universo está tejido con un equilibrio imposible. Desde el momento en que alzamos la vista al cielo y nos dejamos envolver por el brillo de las estrellas, algo en nuestro interior nos impulsa a reflexionar. ¿Cómo es posible que todo esto exista? Las galaxias, los planetas y cada diminuta partícula de polvo cósmico parecen seguir un diseño tan meticuloso que incluso una pequeña desviación podría haber hecho que todo lo que conocemos fuera imposible. Pero, ¿es esto solo casualidad o hay algo más profundo y misterioso detrás de este orden perfecto? El universo, en toda su majestuosidad, está compuesto por elementos fundamentales que interactúan en una danza precisa y asombrosa. En el núcleo de esta complejidad se encuentran los átomos, esas diminutas unidades de materia que son los ladrillos básicos de todo lo que vemos. Cada átomo está formado por un núcleo compacto de protones y neutrones, rodeado por electrones que orbitan en un delicado equilibrio. Este sistema aparentemente simple es sostenido por las fuerzas fundamentales del universo: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Estas fuerzas no solo mantienen unidas las partículas subatómicas, sino que también gobiernan los movimientos de estructuras gigantescas, como las galaxias. La gravedad, por ejemplo, es lo suficientemente fuerte como para formar estrellas y mantener en órbita a los planetas, pero no tan intensa como para provocar el colapso del universo sobre sí mismo. Por otro lado, la fuerza nuclear fuerte es lo que mantiene unidos los núcleos atómicos, mientras que la débil desempeña un papel crucial en procesos como la fusión nuclear en el interior de las estrellas, procesos que son esenciales para la creación de los elementos químicos. Pero este equilibrio no es simplemente una curiosidad científica, es una cuestión de vida o muerte para la existencia misma. Si las leyes de la naturaleza fueran diferentes incluso por una fracción minúscula, las estrellas no podrían encenderse, los planetas no podrían formarse y la vida, tal como la conocemos, no tendría lugar en el cosmos. Imagina un universo donde la gravedad fuera un poco más fuerte. Las estrellas colapsarían sobre sí mismas, convirtiéndose en agujeros negros en lugar de fuentes de luz y energía. Por el contrario, si la gravedad fuera más débil, las galaxias no podrían formarse, dejando al universo como un desierto vacío y oscuro. Este orden no solo es asombroso, sino también constante. Desde los primeros momentos tras el Big Bang, las leyes que rigen el universo se han mantenido inmutables. Este fenómeno nos plantea una pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué las leyes de la física son tan estables y precisas, permitiendo que el universo evolucione desde un estado inicial de caos absoluto hasta la complejidad que observamos hoy? Las respuestas no son sencillas, pero estas preguntas nos llevan a explorar más a fondo los orígenes y el propósito del cosmos. El Big Bang, ese evento primordial que dio origen a todo lo que conocemos, marcó el comienzo de esta intrincada danza cósmica. En sus primeros momentos, el universo era un lugar extremadamente caliente y denso, donde las partículas subatómicas chocaban entre sí en un frenesí caótico. Sin embargo, a medida que el cosmos se enfrió y expandió, estas partículas comenzaron a unirse, formando los primeros átomos y, eventualmente, las primeras estrellas y galaxias. Mientras tanto, seguimos mirando al cielo, maravillándonos de lo improbable y perfecto que parece todo. Y en esa contemplación surge una última pregunta. Si el universo está tan finamente ajustado, ¿qué papel jugamos nosotros en su vasto entramado? La respuesta, como el cosmos mismo, está esperando ser descubierta. ¿Cómo pudo algo surgir de la nada? Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que hoy conocemos estaba contenido en un único punto infinitamente denso y caliente. En un instante de energía inimaginable, este punto explotó, dando lugar al espacio, al tiempo y a la materia. Este evento monumental, conocido como el Big Bang, no solo marcó el inicio del universo, sino también el de una historia que continúa escribiéndose a medida que desentrañamos sus secretos. Pero, ¿qué sabemos realmente de este momento inicial y cómo algo tan vasto pudo surgir de la nada? En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo era un lugar caótico.
una sopa densa y extremadamente caliente donde las partículas subatómicas, como los quarks y los fotones, colisionaban y se movían a velocidades imposibles. En este escenario el tiempo y el espacio comenzaban a expandirse, creando un lienzo en blanco donde todo lo que hoy existe comenzaría a tomar forma. Pero este proceso no fue inmediato. Durante los primeros segundos, las condiciones eran tan extremas que las partículas no podían unirse para formar estructuras estables. Sin embargo, a medida que el cosmos se enfriaba y se expandía, estas partículas comenzaron a combinarse, dando lugar a los primeros átomos. Estos átomos, compuestos principalmente de hidrógeno y helio, se convirtieron en los bloques de construcción del universo. Bajo la influencia de la gravedad, se agruparon para formar las primeras estrellas y, eventualmente, las primeras galaxias. Estas estrellas primigenias, a través de procesos de fusión nuclear, comenzaron a generar los elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno, elementos esenciales para la vida tal como la conocemos. La evidencia de este evento colosal se encuentra por todas partes. Una de las pruebas más notables es la radiación cósmica de fondo, una tenue emisión de energía que llena todo el universo y que fue descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson. Esta radiación es un eco del Big Bang, un vestigio del calor residual que quedó tras los primeros instantes de la explosión. Además, el corrimiento al rojo observado en las galaxias distantes nos muestra que el universo sigue expandiéndose, alejando las galaxias unas de otras en una danza interminable. Pero, ¿cómo pudo este proceso caótico dar lugar a un universo tan ordenado y complejo? Todo lo que ocurrió tras el Big Bang parecía obedecer a un conjunto de reglas universales. Estas leyes de la física, como la gravedad y el electromagnetismo, no solo permitieron que las partículas se organizaran, sino que también crearon las condiciones necesarias para que surgieran estructuras tan complejas como las estrellas, los planetas e incluso la vida misma. Sin embargo, estas preguntas no son nuevas. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han mirado al cielo en busca de respuestas, fascinados por los misterios del cosmos. Los filósofos griegos, como Aristóteles y Platón, imaginaron un universo eterno e inmutable, mientras que las civilizaciones antiguas veían el cielo como una manifestación divina. Estas ideas marcaron el comienzo de una búsqueda interminable para comprender no solo cómo comenzó todo, sino también por qué el universo parece estar tan perfectamente diseñado para permitir la existencia. Hoy, seguimos explorando estas preguntas a través de la ciencia y la observación. Instrumentos modernos, como el telescopio James Webb, nos permiten mirar más profundamente en el pasado cósmico, observando las primeras galaxias que se formaron tras el Big Bang. Mientras tanto, los avances en física teórica, como los estudios sobre la energía oscura y la materia oscura, están desafiando nuestras ideas sobre el cosmos y sus orígenes. Aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta, una cosa es segura. El Big Bang no fue solo un momento en el tiempo, sino el inicio de una historia que todavía se desarrolla. Es un recordatorio de que, incluso en el caos más absoluto, pueden surgir el orden, la belleza y la complejidad que definen nuestro universo. Y mientras miramos al cielo en busca de respuestas, seguimos siendo testigos de un cosmos que no deja de evolucionar, expandirse y sorprendernos. El cielo como una obra maestra divina. Antes de los avances tecnológicos que hoy nos permiten observar las profundidades del cosmos, los antiguos levantaban la mirada al cielo con una mezcla de asombro y reverencia. En su búsqueda de significado, los primeros pensadores griegos concibieron un universo ordenado, una obra maestra divina donde cada estrella y cada planeta se movía según un propósito superior. Para ellos el cosmos no era un lugar de caos, sino una maquinaria perfecta en la que la Tierra ocupaba el centro, rodeada por esferas invisibles que giraban en armonía. Este modelo geocéntrico no solo reflejaba sus creencias científicas, sino también su visión espiritual del universo. Uno de los primeros en intentar dar sentido a este orden celestial fue Eudoxo de Cínico, un filósofo y matemático que vivió alrededor del siglo IV a.C. Eudoxo propuso que los planetas y las estrellas estaban incrustados en esferas concéntricas invisibles, cada una girando a diferentes velocidades alrededor de la Tierra. Este modelo, aunque rudimentario, fue revolucionario en su tiempo, ya que intentaba explicar fenómenos como el movimiento retrógrado de algunos planetas, es decir, su aparente retroceso en el cielo. Aunque carecía de precisión,
marcó un avance importante en el pensamiento astronómico, estableciendo una base para los modelos futuros. Siglos después, Claudio Ptolomeo, un astrónomo y matemático de origen greco-egipcio, perfeccionó el modelo de Eudoxo introduciendo los epiciclos. Estas eran pequeñas órbitas dentro de órbitas más grandes, diseñadas para explicar las irregularidades en los movimientos de los planetas que no podían ser descritas con las esferas simples de Eudoxo. El modelo ptolemaico se convirtió en el estándar aceptado durante más de 1000 años, influyendo profundamente tanto en la ciencia como en la teología. Para la Iglesia de la época, el sistema geocéntrico no solo era un modelo científico, sino también una validación de la centralidad de la humanidad en la creación divina. Sin embargo, lo que estos antiguos pensadores no podían saber era que el cosmos que imaginaban era mucho más dinámico y complejo. Su visión del universo como un mecanismo perfecto y estático sería desafiada siglos después, cuando las observaciones astronómicas y el desarrollo de nuevos modelos comenzaron a revelar un universo en constante movimiento y transformación. El legado de Eudoxo, Ptolomeo y otros pensadores antiguos no radica en la precisión de sus teorías, sino en su deseo de comprender el mundo que los rodeaba. Sus modelos geocéntricos, aunque equivocados, marcaron el comienzo de una tradición de cuestionamiento y exploración que nos ha llevado a descubrir la verdadera inmensidad del cosmos. A medida que las estrellas y los planetas comenzaron a revelar sus secretos, la humanidad se dio cuenta de que el cielo no era simplemente un telón de fondo para nuestras vidas, sino un vasto escenario lleno de misterios y posibilidades. Este despertar intelectual sentaría las bases para una revolución que cambiaría para siempre nuestra visión del universo. Cuando el geocentrismo dio paso al heliocentrismo y la Tierra perdió su lugar central, comenzamos a entender que el cosmos no giraba en torno a nosotros. Este cambio, liderado por mentes como Copérnico y Galileo, nos obligó a replantearnos nuestra posición en el universo y dio inicio a una nueva era de descubrimientos. Sin los primeros intentos de los antiguos griegos, esta revolución no habría sido posible, y el cielo seguiría siendo un misterio impenetrable para la humanidad. El cambio llegaría con una revolución que transformaría para siempre nuestra visión del universo. El Sol, no la Tierra, resultaría ser el verdadero centro. El Sol tomó su lugar en el centro del cosmos. El cambio llegó con una revolución que transformaría para siempre nuestra comprensión del universo. El Sol, y no la Tierra, resultó ser el verdadero centro del cosmos. Esta afirmación audaz, que en su momento pareció un ataque a las creencias más arraigadas, desafió no solo los pilares de la ciencia, sino también los fundamentos de la fe y la filosofía. El Sol tomó su lugar en el centro del cosmos, pero este descubrimiento enfrentaría una feroz resistencia, marcando el comienzo de una nueva era de cuestionamientos y descubrimientos. Durante siglos, se creyó que la Tierra era el trono inmóvil del universo, un punto central alrededor del cual todo giraba en perfecta armonía. Este modelo, conocido como geocéntrico, era defendido no solo por la ciencia de la época, sino también por la Iglesia, que lo veía como una confirmación del papel privilegiado de la humanidad en la creación. Sin embargo, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico presentó una visión radicalmente distinta. Su modelo heliocéntrico proponía que el Sol era el verdadero centro y que los planetas, incluida la Tierra, giraban a su alrededor en órbitas perfectamente calculadas. Esta idea no solo contradecía el pensamiento predominante, sino que también cuestionaba el lugar especial de la humanidad en el universo. Copérnico, consciente de las controversias que sus ideas podían generar, esperó hasta el final de su vida para publicar su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium. Aunque inicialmente fue ignorada por muchos, sus ideas comenzaron a ganar terreno gracias a los avances en observación y tecnología. Fue entonces cuando Galileo Galilei entró en escena, llevando las teorías de Copérnico a un nivel completamente nuevo. Con un telescopio mejorado, Galileo pudo observar directamente el cielo y descubrir pruebas que respaldaban el modelo heliocéntrico. Las fases de Venus, por ejemplo, solo podían explicarse si este planeta orbitaba al Sol, no a la Tierra. Además, Galileo descubrió que Júpiter tenía lunas propias que orbitaban a su alrededor, una prueba irrefutable de que no todo giraba en torno a la Tierra. Estos hallazgos no solo reforzaron las ideas de Copérnico, sino que también representaron un desafío directo al modelo geocéntrico defendido por la Iglesia. El impacto de estas observaciones fue inmediato, pero no sin consecuencias. Galileo se convirtió en el centro de una batalla ideológica entre la ciencia emergente
y las doctrinas religiosas establecidas. Fue acusado de herejía, obligado a retractarse públicamente y sometido a arresto domiciliario. Sin embargo, las semillas de la revolución científica ya estaban plantadas, y su trabajo se convertiría en la base para futuros avances. Mientras las estrellas y los planetas comenzaban a revelar sus secretos, quedó claro que el universo no era el mecanismo cerrado y simple que los antiguos habían imaginado. En su lugar se presentaba como un vasto entramado lleno de movimiento, posibilidades y misterios aún por resolver. Este cambio de perspectiva marcó el inicio de una era de descubrimientos sin precedentes, donde la humanidad empezaría a explorar no solo los confines del cosmos visible, sino también las fuerzas invisibles que lo gobiernan. La revolución heliocéntrica no solo transformó nuestra comprensión del universo, sino que también nos desafió a cuestionar nuestro lugar en él. Desde entonces, la exploración de fenómenos como el nacimiento de las galaxias, la dinámica de los agujeros negros y las fuerzas fundamentales que sostienen el cosmos ha ampliado nuestra visión, mostrando que somos una pequeña, pero significativa, parte de una historia mucho más grande y en constante evolución. ¿Por qué el universo sigue expandiéndose? Cuando Edwin Hubble dirigió su telescopio hacia los límites del cosmos, realizó uno de los descubrimientos más impactantes de la historia de la astronomía. Las galaxias se estaban alejando unas de otras. Este hallazgo, basado en el fenómeno del corrimiento al rojo, no solo confirmó que el universo se expande, sino que también transformó nuestra comprensión sobre su origen y evolución. El corrimiento al rojo, que describe cómo la longitud de onda de la luz emitida por un objeto se alarga a medida que éste se aleja, es la prueba irrefutable de que el cosmos no es estático, sino que está en movimiento constante. La expansión del universo no solo nos habla de su crecimiento, sino también de su escala inimaginable. Cada galaxia distante que observamos es un testimonio de un pasado compartido que remonta al Big Bang, cuando todo comenzó. Pero si el universo sigue creciendo, surgen preguntas aún más profundas. ¿Qué hay más allá de sus límites? Y lo más intrigante, ¿qué impulsa esta expansión aparentemente interminable? Los científicos han identificado a la energía oscura como la principal responsable de este fenómeno. Aunque invisible y aún poco comprendida, la energía oscura representa más del 70% del contenido total del universo. Su fuerza antigravitacional no solo acelera la expansión, sino que también desafía nuestras teorías fundamentales sobre la física. Es el enigma más grande de nuestra época, uno que redefine continuamente nuestra visión del cosmos. Mientras las galaxias se alejan y el espacio entre ellas se amplía, las estrellas continúan naciendo y muriendo, alimentando un ciclo eterno de destrucción y renacimiento. Los agujeros negros consumen lo que se encuentra en su camino, mientras nuevas estructuras cósmicas emergen, dando forma a un universo que está lejos de ser estático. Este dinamismo nos obliga a reflexionar. ¿Cuál es nuestro lugar en este escenario de constante transformación? La expansión del universo no es solo un fenómeno físico, es también una metáfora de la evolución misma. Cada nueva observación nos acerca un paso más a comprender su propósito y su destino. Pero al mismo tiempo, este crecimiento exponencial nos lleva a explorar preguntas aún más desconcertantes. ¿Por qué las condiciones del universo parecen estar tan perfectamente ajustadas para permitir la existencia de la vida? Este ajuste fino plantea cuestiones filosóficas y científicas que son tan vastas como el cosmos mismo. A medida que seguimos desentrañando estos misterios, el universo nos recuerda que, aunque inmensos, somos una parte intrínseca de su historia infinita. El universo parece hecho a medida para la vida. Al contemplar la vastedad del cosmos y la precisión con la que las constantes físicas permiten la existencia de la vida, surge una pregunta inevitable. ¿Es todo esto una coincidencia o hay un propósito detrás? Esta reflexión nos lleva al principio antrópico, que sugiere que el universo posee características específicas y extremadamente precisas que permiten la vida humana. El principio antrópico se presenta en dos formas principales, el débil y el fuerte. El primero sostiene que observamos el universo de esta manera porque, de no ser así, no estaríamos aquí para notarlo. Es decir, nuestra existencia condiciona nuestra observación. Por otro lado, el principio antrópico fuerte propone que el universo debe tener propiedades que inevitablemente generen vida consciente en algún momento de su historia. Esta versión sugiere una especie de diseño o finalidad en la estructura del cosmos. La precisión con la que las constantes universales están ajustadas es asombrosa. Por ejemplo,
Si la constante gravitacional fuera ligeramente diferente, las estrellas no podrían formarse, y sin ellas no habría planetas ni vida. De manera similar, si la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico, fuera apenas más débil, los elementos esenciales para la vida no existirían. Esta delicada calibración ha llevado a algunos científicos y filósofos a considerar la posibilidad de un diseño intencional. Sin embargo, esta idea no está exenta de controversia. Algunos argumentan que el principio antrópico es una tautología, una afirmación que se explica a sí misma sin aportar una comprensión más profunda. Otros lo ven como una excusa para no buscar explicaciones científicas más fundamentadas. Además, la hipótesis del multiverso ofrece otra perspectiva. Si existen múltiples universos con diferentes configuraciones de constantes físicas, no es sorprendente que en al menos uno de ellos las condiciones sean propicias para la vida. En este contexto, nuestra existencia no sería más que una cuestión de probabilidad. Investigaciones recientes han profundizado en este debate. Un estudio publicado en The Astrophysical Journal sugiere que ciertas observaciones que antes se consideraban evidencia de un ajuste fino podrían explicarse por fenómenos naturales aún no completamente comprendidos, como la actividad de los agujeros negros en las galaxias tempranas. Estos hallazgos invitan a reconsiderar la necesidad de invocar un ajuste preciso o un diseño intencional para explicar la existencia de la vida en el universo. Mientras exploramos estas cuestiones, nos enfrentamos a la posibilidad de que el universo no sea único. La teoría del multiverso propone la existencia de innumerables universos, cada uno con sus propias leyes físicas. Si esto es cierto, nuestra existencia en un universo que permite la vida podría ser simplemente una cuestión de estadística. Pero ¿cómo podemos probar o refutar la existencia de otros universos? Y si existen, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la realidad? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el propósito y el significado de nuestra existencia en un cosmos tan vasto y complejo. ¿Somos el resultado de una serie de coincidencias afortunadas en un mar de posibilidades, o hay un propósito más profundo detrás de todo? Al considerar estas cuestiones nos adentramos en el terreno de la filosofía y la teología, buscando respuestas que trascienden los límites de la ciencia empírica. En última instancia, el principio antrópico nos desafía a mirar más allá de lo observable y a cuestionar las razones fundamentales de nuestra existencia. Nos invita a contemplar la posibilidad de que el universo, con todas sus complejidades y maravillas, esté de alguna manera conectado con nuestra presencia consciente. Y mientras buscamos respuestas, seguimos explorando el cosmos, maravillándonos de su inmensidad y de las innumerables preguntas que aún quedan por resolver. ¿Es el universo eterno e inmutable? La idea de un universo eterno y sin cambios ha fascinado a los científicos durante décadas. La teoría del estado estacionario, propuesta a mediados del siglo XX, sostenía que el universo no tiene principio ni fin en el tiempo y que, a medida que se expande, se crea continuamente nueva materia para formar galaxias y estrellas, manteniendo una densidad constante. Esta visión ofrecía una alternativa al modelo del Big Bang, que propone un origen específico en el tiempo. Sin embargo, con el avance de las observaciones astronómicas, especialmente el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo en 1985, la teoría del estado estacionario perdió apoyo. Esta radiación, un remanente del Big Bang, proporcionó una evidencia contundente de que el universo tuvo un comienzo definido. Además, la observación de la evolución de las galaxias y la distribución de los elementos químicos en el cosmos respaldaron aún más el modelo del Big Bang. A pesar de esto, la teoría del estado estacionario nos recuerda la importancia de cuestionar y explorar diferentes modelos en la ciencia. Nos muestra que, aunque una teoría pueda parecer elegante y coherente, debe someterse a la prueba de la observación y la evidencia empírica. Este enfoque crítico es esencial para el avance del conocimiento científico. La transición de la aceptación de la teoría del estado estacionario al consenso en torno al Big Bang ejemplifica cómo la ciencia evoluciona con nuevas evidencias. Nos enseña que nuestras comprensiones del universo están en constante revisión y que debemos estar abiertos a cambiar nuestras perspectivas a la luz de nuevos descubrimientos. Este proceso de revisión y adaptación es fundamental en la ciencia. Nos permite avanzar y profundizar en nuestra comprensión del cosmos, reconociendo que nuestras teorías son aproximaciones a la realidad que mejoran con el tiempo y con la acumulación de nuevas evidencias.
Las constantes del universo están finamente ajustadas. Al examinar las leyes fundamentales que rigen el cosmos, descubrimos que ciertas constantes físicas parecen estar calibradas con una precisión asombrosa para permitir la existencia de la vida. Este fenómeno, conocido como el ajuste fino del universo, ha sido objeto de intensos debates y estudios en la comunidad científica. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad es lo suficientemente fuerte como para permitir la formación de estrellas y planetas, pero no tan intensa como para provocar un colapso universal. De manera similar, la constante cosmológica que influye en la expansión del universo tiene un valor que permite la formación de estructuras complejas sin que el cosmos se expanda o contraiga demasiado rápido. El físico Martin Rees ha identificado 6 números fundamentales que, si fueran ligeramente diferentes, harían imposible la existencia de vida tal como la conocemos. Estos números incluyen la relación entre las fuerzas fundamentales y las propiedades de las partículas elementales. La idea de que el universo parece calibrado con una precisión imposible para permitir la existencia de la vida desafía nuestra comprensión de la realidad. Las constantes físicas que gobiernan el cosmos, como la fuerza de la gravedad, la carga de los electrones o la intensidad del electromagnetismo, tienen valores tan específicos que incluso una pequeña variación en ellos habría resultado en un universo incapaz de formar estructuras complejas como galaxias, estrellas e incluso moléculas esenciales para la vida.